Buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a su programa Mundo Cuidis. Yo soy Luis Chávez, para los que no me conocen, CEO y cofundador de Corporación Cuidis, la empresa que crea aquí en México una red colaborativa de servicios de salud con participación de distintas instituciones, universidades e empresas. Hoy tenemos un programa bien interesante. Vamos a hablar de algo que, bueno, por supuesto, lo tenemos en la palestra, como es el tema de la pandemia. Es algo que desde hace ya más de un año nos tiene a todos preocupados, a todos pendientes de todo lo que ocurre con este tema. Y vamos a conversar hoy con un especialista, con un médico que ha tratado a muchos pacientes del tema de COVID, pero a la vez él mismo sufrió las consecuencias del COVID o las está sufriendo, y esa parte lo queremos conversar, que es el doctor Eduardo Martínez. Bienvenido, Eduardo. Hola Luis, muchas gracias para Un placer, servirles. sí, un placer tenerte con nosotros. Bueno, Eduardo es médico cirujano de la Universidad Autónoma Metropolitana en Medicina Interna. Tiene un diplomado en Medicina por el Instituto de Investigación de Ciencias Aplicadas. Es especialista en Administración de Riesgos de la Salud y Gestión de Beneficios para Personas. Y en su ámbito laboral, bueno, ha mantenido su experiencia en consultas particulares y es socio fundador de Medicer. Es una plataforma bien interesante de servicios de salud que vamos a conversar un poco más adelante, ¿no? Entonces, bueno, Eduardo, bienvenido nuevamente. Yo te diría que para comenzar algo muy básico, bueno, vamos a arrancar que nos hables un poco de tu experiencia tratando pacientes con COVID. O sea, ¿desde cuándo empezaste a atender este tipo de pacientes y cómo los has venido tratando? Háblanos un poco de esa parte como médico. Mira, a partir del año pasado, cuando empiezan a haber un montón de casos por la posición que tengo de asesoría y cercanía con muchas áreas y empresas, pues empiezan a preguntarme cuáles podrían ser los mejores manejos, ¿no? Entonces me empiezo a empapar de la enfermedad y me voy dando cuenta que las diferencias en los síntomas son múltiples. Entonces, no puedes sospechar de una manera muy sencilla eh, el caso hasta que no lo vas conociendo. Entonces, yo más o menos por mayo, junio del año pasado, empiezo a atender pacientes. Y me acuerdo muy bien porque específicamente me tocó que un día me hablaron, yo programo muchas consultas los sábados y me hablan un viernes en la noche, ¿no? Tenía la consulta llena y me hablan y me dicen, oye, tengo a una prima mía muy grave, ella es diabética, tiene insuficiencia renal, pero se puso muy mal, entonces queremos que nos ayudes a atenderla. La cité a las 7 de la mañana y cuando la veo al día siguiente a las 7 de la mañana, 5 minutos antes de las 7 de la mañana, el consultorio, pues sí, efectivamente, me lleva una paciente, pero que notoriamente estaba muy grave, ¿no? Me toca, por supuesto, ayudar, subirla, revisarla, y cuando les digo, mira, la condición no es para consulta, no es una paciente que se pueda ir a su casa y listo, ¿no? Tienes que llevártela al hospital para poder darle tratamiento. Eh, Me llaman el domingo, la mañana, para decirme que le habían detectado el virus, se la llevaron al hospital, al GEA González, al doctor Manuel GEA González, en zona de hospitales, le habían detectado el virus el sábado en la tarde-noche y la paciente falleció en la madrugada del domingo, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy notorio en que, pues, lo que yo había visto no tenía un precedente claro. Era un paciente que efectivamente en condiciones normales estaba delicada, pero había tenido un agravamiento abrupto, sin síntomas respiratorios, sin síntomas gastrointestinales, y al final perdió la batalla, ¿no? Entonces empiezo a publicar y a decirle a la gente, bueno, pues que hay que hacer pruebas, hay que estar al pendiente, y la gente me empieza a buscar cuando empiezan a tener infecciones, pero tratando de tener las medidas de cuidado. Por supuesto, los pacientes que yo revisaba personalmente lo hacíamos pues con unas medidas muy estrictas de cuidado, tanto físicas como químicas, para tener aseo, hombre, agua, jabón, algunos productos para esterilizarnos las manos, y empiezo a dar muchas videoconsultas en donde empiezo a darle manejo a la gente y me voy dando cuenta que necesitamos estar al pendiente constantemente de todos los síntomas, desde la saturación de oxígeno hasta síntomas diferentes como los neurológicos, que tienen que ver con el olfato y el gusto. Entonces, vas viendo una serie de cambios por caso que pueden ser impredecibles, ¿no? Entonces, más o menos empecé a atender con esta experiencia que te cuento en mayo, junio del año pasado. Y bueno, y ahora cuéntanos cómo
crees tú o cómo te contagiaste de COVID? ¿En qué momento y cómo te diste cuenta que tenías COVID? Es la parte más triste, por supuesto, primero porque pues involucra pérdidas familiares. No todos los pacientes, aunque creo que tengo un índice muy bueno de supervivencia en los pacientes que he atendido, no todos salen adelante. Y en este caso, en el círculo cercano, pues bajas la guardia. Normalmente estás acostumbrado a sentirte confiado, a que estás ahí, todo el mundo nos cuidamos igual. Entonces te sientes confiado y eso me pasó. Entonces, con un familiar muy querido, un día, tal cual, me dice, oye, además nos veíamos varias veces a la semana, y me dice, oye, me he sentido un poco mal del estómago, y además él me cuenta, no quiero entrar en detalles porque también se puede generar pánico innecesario, ¿no? Pero me cuenta una versión de cómo él cree que pudo haber estado expuesto al virus. Entonces yo bueno, tengo las pruebas de hisopado para hacerlas. Entonces le digo, no se preocupe, vamos a hacer la prueba. Le hago una primera prueba que me da negativa. Entonces le dije, bueno, debe ser otra cosa. Iniciamos un tratamiento, todavía él sale de viaje. Durante el viaje me dice, oye, me sigo sintiendo mal, me siento muy cansado, he tenido mucho sueño, síntomas que ya me sonaban a COVID. Bueno, pues, repose, vamos a hacer esto, tal, ¿no? Dimos el manejo. Regresa, igual con las mismas molestias, hacemos una segunda prueba y además, te voy a decir, uso las pruebas, pues, las más reconocidas y recomendadas, ¿no? Ok. Vuelve a salir negativa 5 días después, pues ni hablar. Eh, pues ajustamos el manejo, pero pues no nos daba certeza. Y de pronto, cuando vemos que 2 días después sigue con malestares, hacemos una tercera prueba o hago una tercera prueba y esa tercera prueba sale positiva. En ese momento me volteo con el resto del círculo cercano y a todos les empiezo a hacer pruebas, incluyéndome. Yo mismo me hago una prueba de hisopado nasal y ahí ya tengo la batería de los que salimos positivos. Todavía hay un transcurso entre mi punto de infección y diagnóstico y el momento en el que me agravo. Pero hombre, era necesario porque una de las características es que tienes que reposar, ¿no? Y en la medida en la que reposes, probablemente la inflamación se modera y tomes el tratamiento. Sin embargo, acá, pues yo me sentía con la necesidad y el compromiso de estar al pendiente y estar al pie del cañón. Y bueno, pues hice todo lo que pude por estar ahí, a pesar de estar un poco pues, incómodo, fatigado, etcétera. Y así es como evoluciono del diagnóstico propio hasta el decidir, oye, pues tienes que ir al Qué hospital. tiempo pasó desde que tenías el diagnóstico hasta que te agravaste, que es parte de lo que te ocurrió, ¿no? 10 días, 10 días. puntualmente 10 días. Y en esos 10 días, ¿en algún momento sentiste que te estabas recuperando? No, No. no, y al contrario, o sea, yo empezaba a tener fiebre, a sentirme molesto, ya era una incomodidad que no me permitía ni siquiera concentrarme bien, ¿no? Incluso tengo antecedentes de esos días que había gente que me buscaba y me decía, oye, necesito que me consultes, ¿no? Y tal cual les decía, mira, perdóname, estoy enfermo, no te puedo atender, ¿no? Entonces, no había manera en la que atendiera. Y justo hacia el 10.º día empiezo, ya ahí ya estaba yo postrado, reposando por completo, pero ya mi saturación, a pesar de estar con oxígeno a, bueno, altas cifras o altos volúmenes, de acuerdo a lo que puedes tener en casa, pues no compensaba suficiente. Entonces pido que me vengan a hacer una radiografía de tórax, vemos mi radiografía y bueno, pues estaba obviamente con una neumonía muy franca, en condiciones graves, y pues decidimos irnos al hospital. Ok, ¿y ahí estuviste? ¿Qué tiempo estuviste en el hospitalizado? Yo estuve hospitalizado del 20 de marzo al 11 de abril, O sea, que como 21 días, ¿no? Prácticamente. 20, sí, más o menos 21 días, y pedí mi intubación el 23 de marzo y me extubaron el 7 de abril, ¿no? Oye, o sea que sí, entonces tuviste también una buena parte de la emergencia entubado. Bueno, para toda la audiencia, te quería también preguntar esa parte. O sea, tú no tienes ninguna comorbilidad en sentido que sufres de diabetes, ¿tienes algo que te consideres que te pudo ayudar para grabar o no? ¿O te consideras una persona No, sana?
Bueno, no, al contrario, me considero una persona sana, ¿eh? Trato de comer muy bien, llevo una dieta relativamente estricta, y digo relativamente estricta porque a veces como de más, pero cosas saludables, ¿no? Este, no fumo, no padezco diabetes, no hay enfermedades que comprometan mi sistema inmunológico, hago ejercicio, ¿no? Hacía ejercicio, entonces, no, no era yo una persona en la que hubiera esperado complicaciones. Complicaciones. Fíjese que esto es bien importante destacarlo porque, bueno, igual nosotros nos conocemos de un grupo de corredores que habitualmente corremos y hacemos bastante ejercicio y consideramos gente sana y por eso es que era tan interesante tu tema, preocupante al comienzo, porque obviamente nos enteramos que estabas grave y estamos todos pendientes de tu salud todo el tiempo que estuviste grave, pero sí, mucha gente cree que es exclusivamente para personas diabéticas o con sobrepeso o que tienen, no sé, problemas de cáncer o otros problemas, son las que son propensas a estar graves y tu caso no fue así. Tuviste No. tu tema sano y tuviste bastante delicado, ¿no? Sí, depende, y siendo muy técnicos, depende de qué tanto se inflame el cuerpo y cómo responda, ¿no? Entonces, no sabes hoy exactamente cuál es el punto clave o las acciones críticas a realizar. Hoy, al contrario, lo que sí te podría decir es que si bien efectivamente mi cuerpo se inflamó mucho, una de las cosas que creo que sucedieron es que no guardé el reposo adecuado, pero tenía que enfrentarlo así. Eh, una de las cosas es que el haber estado en tan buenas condiciones me permitieron enfrentar los 15 días de intubación, la terapia intensiva y además salir adelante. O sea, tengo prácticamente 2 meses y medio que salí del hospital, y ya estoy haciendo mi vida normal, gracias a Dios, y no tengo. Precisamente eso, esa era la pregunta que te iba a hacer ahorita. ¿Cómo fue esa recuperación, tu tratamiento bueno, lo que recuerdes, no sé si tuviste alguna vez inconsciente o siempre estuviste consciente, qué tratamiento te tuvieron cuando estabas intubado para la mente y una vez que te dieron de alta, ¿cómo ha sido tu desenvolvimiento? Mira, cuando estás intubado, no estás consciente, no hay manera en la que ni siquiera puedas elegir tu tratamiento, ¿no? Entonces, estás absolutamente en manos de tus colegas por supuesto, yo estoy eternamente agradecido con todo el equipo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias donde me atendieron, porque pues al final este es el resultado. Yo elegirme al hospital, me parece que es uno de los mejores hospitales para atenderte en México. Y lo que es cierto es que del 7 de abril, que me extuban quizás unos días antes, por los medicamentos, por el tiempo que estuve sedado, la debilidad que yo tenía era inimaginable. O sea, y más cuando estás acostumbrado a hacer ejercicio, a rendir todo el día, incluso en horarios extendidos, cuando no puedes levantar la mano para llevarte el bocado a la boca, es impresionante, ¿no? Eh, yo no tenía una idea de cuánto tiempo me iba a llevar solucionarlo, y entonces el día que salí del hospital prácticamente me tuvieron que cargar para subirme al coche, y llegar a casa. En casa tengo que subir escaleras, es un piso, pero nunca lo ves igual, ¿no? Ujú. Más que cuando tienes la necesidad, pues necesité apoyo para poder subir, y en los primeros días necesitaba una andadera para poder caminar unos cuantos pasos, ¿eh? No creas que mucho más, pero estaba yo muy consciente de, a ver, no podía comer, no me podía mover, no me podía bañar yo solo, entonces, pues era yo muy consciente que tenía que empezar a moverme, y fue más como entrenar, ¿no? La terquedad de decir, oye, ya estoy fatigado, ya no puedo, pero quiero lograr un poquito más y quiero ir un poquito más allá, y entonces a dar. Te puedo decir que la primera semana, porque tomé fisioterapia y esto, la primera semana hacer una caminata de 6 minutos, ¿eh? Estaba yo, haz de cuenta que hubiera corrido más de 20 kilómetros. O sea, Digo, bueno, era impresionante cómo jadeaba y sudaba, pero justo en mi cabeza era, pues tú tienes que hacerlo y tienes que romper y tienes que ir y tienes que lograr, y pues afortunadamente el cuerpo me dio. ok, entonces y consideras que ya hoy en día, después de 2 meses y tanto, ya estás bastante recuperado. ¿Hay alguna secuela que te parezca que tengas que puedas compartirnos? Sí, todavía hay 2 secuelas en mi caso importantes.
y ahorita te describiría cuáles son los puntos más importantes que yo veo en el COVID. Pero en mi caso, yo tengo unas secuelas neurosensitivas en la piel, entonces hay algunas partes o algunas áreas de piel que técnicamente no las siento. Es como si estuvieras dormido, ¿no? Vaya, las partes del cuerpo. Una espinilla, una parte del cráneo. Han ido mejorando ahora en fechas recientes, pero es eso. Y la otra, que yo sentía en algunos momentos del día como si se me hubiera ido agotando una pequeña reserva de aire y entonces tenía que hacer un llenado profundo, muy profundo de los pulmones para recuperar. Y sí, era satisfactorio, pero no entendía por qué. Entonces, en la última revisión que tuve, me hicieron una tomografía y encontraron que tengo una pequeña neumonitis residual. Una neumonitis es una inflamación pequeña alrededor de los alvéolos que no permite que haya un flujo correcto de aire, ¿no? Tampoco me compromete ni la vida ni funciones en general, pero podría estar mejor. Entonces, bueno, pues inicié tratamiento para eso. Hay dos posibilidades de tratamiento. Elegí la que pues considero mejor para que eso se recupere y no se haga fibrótico o persistente, ¿no? Fíjate que es bien interesante el tema porque nosotros hemos entrevistado a varias personas que han tenido COVID y más toda la información que nos llega y vemos que, oye, es impresionante la variedad de secuelas que están ocurriendo. Gente que empezó con problemas cardíacos, que no sufrían de eso. Inclusive conozco un caso de un médico que él le afectó la parte de la memoria. O sea, él le cuesta hoy en día retener cuando lee un libro. De hecho, tiene varios meses recuperado y no ha podido volver a ejercer su trabajo porque él dice que hasta que no retenga y se afectó por ahí. Gente que nos ha mencionado que se afectaron de la vista, no sufrían de la vista tanto y después del COVID empezaron a sufrir de la vista. O sea, realmente yo diría que, bueno, me imagino que se van a hacer muchos estudios porque tanta información en algún momento ya conllevará ciertas conclusiones, pero es muy variado el tema de las secuelas del COVID. Eso por lo menos Sí, hasta... efectivamente, Luis. Sí, Incluso yo te diría desde que el paciente te habla y te lo cuenta, ¿no? Así como tienes pacientes que no tienen ningún síntoma, y es complicado porque a eso iba hace rato que te decía las tres grandes variantes que yo veo en clínica. Yo creo que lo primero y lo más importante, por supuesto, es la parte respiratoria y es donde todos nos hemos enfocado. Pero después viene la parte de coagulopatías, que ya es muy sonado. O sea, todo el mundo ya hoy sabemos que el virus te puede dar coágulos y bueno, se hizo mucho, eh, se generó mucha expectativa incorrecta con el tema de las vacunas, porque decían, bueno, te puede generar coágulos, sí, pero es más grave que lo haga la enfermedad. Entonces, ahí cuando hay generalmente la enfermedad, puedes esperar que haya problemas de coagulación, tanto cardíaca o problemas de infartos cardíacos. Es muy común, descrito por algunos artículos ahora, de la trombosis de los senos cerebrales, que afortunadamente no dejan secuelas, pero esa es la segunda parte. Y la otra son las neurológicas, ¿no? Que pueden ser tanto cognitivas como sensitivas. Por ejemplo, unas sensitivas son las olfatorias y las del gusto, o como las que yo te describí que yo tengo, pero también las cognitivas como las que tú estás describiendo. Entonces, todavía no está identificado, o por lo menos yo no he leído algún artículo que nos diga si estos cambios se presentan o bien por alguna variante del virus, o bien por una respuesta inflamatoria, o hay algún factor desencadenante que debamos tener en cuenta. Entonces, bueno, pues es por lo pronto lo que estamos viendo, pero hay gente, por el contrario, que está hablando de caída del cabello, hombre, una serie de variantes tremendas. sí, 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 lamentablemente es un caso así. Ahora mira, ya después de esas experiencias que tuviste primero como médico, teniendo pacientes de COVID y viéndolo, bueno, resultados, algunos satisfactorios, otros menos satisfactorios con los pacientes, y después que te tocó a ti vivir esa experiencia y agravarte, bueno, y estar en proceso de recuperación, ¿qué consideras que en términos generales crees tú que vaya a pasar con la pandemia? ¿Cuál es tu opinión? ¿Vamos a poder volver a una normalidad, entre comillas, como teníamos antes, o tú crees que esto nos va a cambiar para siempre la forma de vivir? Yo creo, a ver, la comparación no va a ser correcta por obviedad, ahora lo verás, pero yo creo que tenemos que enfrentarnos a un cambio más o menos como cuando apareció la bombilla, ¿no? El foco.
Ujú. Cuando apareció el foco, pues los productores de velas y de mechas y de lumbre, de aceite, te decían o decían que la electricidad era un peligro y era casi casi satánica. La realidad es que yo creo que este entorno o esta enfermedad llegó a cambiar por completo la dinámica social. Lo vimos durante todo el año pasado y, a ver, con muchas complicaciones sociales, económicas, de salud, por supuesto, pero pensar que puedes volver a una normalidad como antes, lo veo muy poco probable. Y es mi perspectiva, ¿eh? No tengo ningún elemento ni ninguna tendencia política social, ¿no? Pero yo te preguntaría, hoy en día, con estas circunstancias, si tuvieras hijos pequeños, pequeños hasta adolescentes, ¿te sentirías con la tranquilidad de decir, vayan a casa o salgan a algún lado, diviértanse y no pasa nada? Lo normal es que no. O sea, hoy la verdad es que todo el mundo se tiene que volver mucho más consciente de todo lo que sucede. Pero al mismo tiempo, en esa conciencia, tenemos que volvernos conscientes que por el temor que hemos tenido, justificado, por supuesto, pues tuvimos que detener la economía. Y eso genera una serie de problemas alternativos que también hay que enfrentar y que hay que resolver. Entonces, la solución está en cómo los llevas a una nueva normalidad donde puedas trasladar la mayor seguridad posible a la gente, disminuir al máximo, primero el número de muertes, segundo el número de infecciones, porque hoy hablamos de las muertes directas, ¿no? Las muertes directas por falla orgánica múltiple secundaria a neumonías. Pero viene un segundo grupo importante que es el de coagulopatías. ¿Cuánta gente ha muerto posterior a haber tenido COVID por haber tenido un infarto de alguna área o de alguna parte del cuerpo? Y así podremos estar empezando a ver diferentes secuelas que probablemente todavía ni siquiera nos imaginamos. Entonces, si hoy yo pienso en mis seres queridos, pues no te puedes sentir con la tranquilidad de decir, claro, vayan, no se preocupen, existan, y al mismo tiempo tienes que dejarlos. Entonces, eso te genera una dinámica en la que tienes que volverte muy inteligente emocionalmente, por supuesto, técnicamente para tener soluciones y pues saber que tienes que enfrentar realidades que no van a volver a ser normales. O sea, no, hombre, yo no me vuelvo a ver jamás en un cine, ¿no? En las butacas pegaditos, en un cine lleno. Me acordaba mucho cuando hace muchos años fui a ver Jurassic Park cuando se estrenó, que me tocó estar hasta sentado en el piso, ¿no? No veo un escenario donde hoy como sociedad podamos estar igual. Que se ve complicado, aunque bueno, hay gente que lamentablemente por la desesperación de volver a esa normalidad lo han intentado y de hecho ha habido esos repuntes muy fuertes en muchos países que han tenido, y bueno, y está el tema de las cepas, o sea, los que saben del tema de virus saben que estos virus por naturaleza están mutando permanentemente, ya se hablan de no sé cuántas, 50.000 tipos de cepas y ya están saliendo cepas que sean muy famosas como la Delta, que es mucho más contagiosa y bueno, y pare de contar, ¿no? Entonces, aquí es un tema. Y fíjate que mencionaste algo también muy importante porque inclusive para el manejo de estadísticas a nivel mundial, nacional, internacional, muchos pacientes que aparecen después como recuperados, lamentablemente son los que las secuelas los hace fallecer y nunca entran después como que fallecieron por COVID. Eso quedan como que fueron recuperados. Entonces, ahí estamos manejando cifras que no son del todo ciertas y lo conocemos muchísimos casos que son así, ¿no? Pero bueno, también aprovechando lo que mencionaste sobre la nueva normalidad que, que va a existir, esto nos lleva a hablar un poco de la tecnología, que en eso también estamos nosotros inmersos. Estas plataformas que, bueno, en el caso de ustedes, yo quería preguntarte, desde Medicer, ¿desde cuándo concibieron crear esa plataforma de servicio? Y cómo ves este tema del uso de estas tecnologías para atender estos casos de personas contagiadas por COVID. Pues yo creo que se vuelve indispensable hoy en día, o sea, y creo que estamos en un punto equivalente a cuando surgió el Internet, ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente tenía acceso, la mayor parte de la gente, bueno, pues, ibas, te sentabas un rato en la computadora y a lo mejor no alcanzábamos a ver las dimensiones que esto podía alcanzar, ¿no? Y hoy, pues hoy estamos platicando, bueno, tú y yo a lo mejor no estamos tan lejos en distancia, pero hoy estamos platicando en conferencias donde puede haber una persona al otro lado del mundo y nos escuchamos igual de bien, con costos además súper accesibles. ¿Y esto cómo se traslada a salud? Pues mira, yo tengo la oportunidad de atender gente en
Canadá, en Estados Unidos, en España, y es a través de este medio, ¿no? Algunos que me ha tocado atender en Sudamérica, y te voy a ser franco, ¿no? No solo es para la comunicación, hoy lo tienes hasta para la cobranza, para la transmisión de información, o sea, la verdad es que se vuelve algo súper potente, ¿no? Depende de también qué tanta confianza vaya teniendo la gente en todos los sentidos, e incluso el mismo profesional, porque yo estoy acostumbrado y al final me eduqué de una manera en la que era, a ver, acuestas al paciente en estas condiciones y en esta orientación y lo evalúas con este proceso, en este protocolo y si palpas, si sientes, si te refieren, si... Entonces, el ir sustituyendo esas habilidades o esos procesos por preguntas más técnicas y a veces tal cual, ¿eh? Es decirle al paciente, a ver, ponte en esta posición y apriétate y dime, y es ir resolviéndolo, es ir abriendo brecha en ese sentido, pues me parece que va a ser el futuro. De hecho, cuando nosotros concebimos en Medicert la estructura del concepto, pues era mucho más enfocado en cómo trasladar soluciones muy ágiles, muy útiles, pero enfocadas en tener prestaciones muy justas, ¿no? Muy justas me refiero a que fueran útiles para la gente, útiles para los proveedores, bien equilibradas, que financieramente no fueran tan costosas, etcétera. Pero nos pasó lo que estás diciendo, ¿no? Lo que hemos comentado. Pues llega la pandemia y ya teníamos el modelo de videoconsultas, lo teníamos sobre todo para psicología, pero pues se presentó, era porque además llegó el punto en el que estábamos tan saturados de trabajo que era la única opción que tenemos de atenderte hoy es por videoconsulta, porque si no te tengo que cobrar una fortuna por ir a, vete a saber a dónde, y entonces te podemos atender por costos muy razonables por videoconsulta. Entonces la gente lo empezó a tomar, porque de verdad los otros costos eran incalculables, o sea, era insoportable que alguien te cobre tanto. Sí. No, no, y algo interesante que es bueno que la comunidad sepa porque aprovechamos este espacio para anunciar que una alianza entre Quidditch, nuestra plataforma, y Medicare para promover todo lo que ustedes hacen en un ámbito inclusive, esperamos mucho mayor, es que ustedes tienen un modelo bien interesante que busca abaratar, una especie de concierge para las personas, abaratar los costos en los seguros. O sea, asesorar a las personas que tienen que, lamentablemente, atender un tema, tienen una operación o tienen algo que les va a impactar en el seguro. Medicare tiene todo un programa especializado para poder, con ese mismo seguro, abaratarle los costos, evitar inclusive que las renovaciones sean más costosas, etcétera, etcétera. Con un modelo bien interesante que ya haremos un programa sobre eso más adelante. Claro que sí. Es muy importante. Bueno, señores, lamentablemente el tiempo se nos acaba, pero yo quisiera que nos dieras un último mensaje. Bueno, ya nos está hablando un poco de esta nueva normalidad, pero un mensaje dirigido sobre todo a jóvenes y personas que todavía hoy en día, con todo lo que ha pasado, todavía están así muy... bueno, también hay mucha información de lo que llamamos de los antisistemas que hablan de que la vacuna no es buena. Te pregunto, ¿tú ya te vacunaste? ¿Te vas a vacunar? Sí, no, ya me vacuné. Afortunadamente tuve la oportunidad de vacunarme aquí en el Estado de México el día de antier. Ah, Este, que fue, yo el primer día que dijeron para mi grupo de edad me registré y antier me tocó vacunarme, entonces yo ya sí, empecé y sí, sí, por supuesto. sí, no, porque Mira, dicen, un mensaje en general para, disculpa, porque dicen que hay que esperar, las personas que dio COVID tienen que esperar un cierto tiempo antes de vacunarse. ¿Es correcto? eso dicen, yo decidí no esperarme. O sea, es cierto que todavía tengo anticuerpos, eso es la lógica. Sin embargo, te voy a decir, el- mi realidad, o como yo lo veo, es, yo sé que hoy, antier, hubo vacuna. Yo no sé si mañana o pasado mañana va a haber, Ujú. ¿sí? Y yo no sé si las cepas, porque también hay algunos artículos que han dicho que probablemente las personas que enfermamos de COVID, con una sola dosis vamos a tener muy largo tiempo. Entonces, preferí no esperarme, preferí asumir mi riesgo y tomar mi vacuna. Vacunarte. ¿No? O sea, disculpa, te interrumpí. Ahora, ¿cuál es el mensaje que le darías a los No, jóvenes? yo creo que, mira, el primer mensaje que me parece importantísimo para la gente es que eres libre de decidir lo que tú quieras, ¿no? O sea, no es válido que nadie te obligue o que te estén hostigando con que hagas algo. Sin embargo, la realidad es que todos los que trabajamos en salud buscamos que la gente esté mejor. Tratamos a nuestro humilde entender, podemos estar equivocados o no, podemos tener muchas razones, pero buscamos que la gente esté bien. Entonces, no crean que se genera o que hay una industria buscando dañar a nadie.
Si no te quieres vacunar, pues nadie te puede obligar, pero lo ideal es que lo hagas pensando en ti, pensando en tu familia, pensando en la gente que quieres, pensando en que tengas un futuro más seguro, ¿no? No hay motivos reales para pensar que hay alguien que quiere estar dañando a nadie a través de la medicina, ¿no? Todos somos humanos, todos nos podemos equivocar, pero no hay motivos reales para eso. Sí, sí. Nosotros siempre, bueno, decimos que ese tema de la famosa conspiración de un grupito que quiere dominar el mundo y reducir la población y todas esas cosas que tantas se dicen, inclusive con argumentos a veces basados en medias verdades, ¿no? Ahí hay argumentaciones muy buenas. Decimos, mira, señores, toda la vida, digo, que el mundo es mundo, hay personas que han querido hacer eso. El asunto es que prácticamente es imposible un control absoluto y más controlar algo como una pandemia que todos sabíamos, o mucha gente sabíamos que en algún momento iba a ocurrir, ¿cómo dice? Que se escapó de un laboratorio, o sea, que fue lo que sea, era algo que se veía que iba a ocurrir en algún momento y bueno, lamentablemente estamos viviéndolo nosotros. Mira, yo te diría, afortunadamente estamos viviéndolo, pudimos no haber estado o pudimos no haber sobrevivido. Y también hoy en día, si alguien te dice que es de un laboratorio o no es de un laboratorio, técnicamente no nos sirve de nada, ¿no? Yo, y más después de haber estado enfermo y de verdad de haber estado pues relativamente cerca de morir, pues hay que enfocarnos en lo que de verdad vale la pena. Y entender algunas cosas como si viene de un laboratorio, ¿no? No nos sirve de nada. Nos sirve cuidarnos, nos sirve comer bien, hacer ejercicio, actuar a tiempo, vacunarnos si queremos vacunarnos, si tenemos la oportunidad. Eso sí nos sirve. Por supuesto, bueno, muy buen mensaje. Bueno, señores, muchísimas gracias. Ya los invitaremos para un nuevo programa de Mundo Quidditch. Y bueno, gracias Eduardo, que seguramente haremos programas subsecuentes ya sobre, hablando ya de nuestra alianza y el futuro que tenemos con la tecnología para apoyar la salud en México Me y dará mucho gusto, Luis. será un ¿Mm? placer. Un abrazo. Cuídense mucho.